Chicos, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy entonces vamos a seguir con nuestra explicación de genética mendeliana. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue un recorderis rápido acerca de los conceptos básicos de la genética mendeliana, los cuales son genotipo, fenotipo, genes homocigotos, genes heterocigotos, caracteres dominantes y caracteres recesivos, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestros genes dominantes y recesivos habíamos hecho claridad de que los que se presentan con mayor frecuencia en una población se denominan como genes dominantes y los que se presentan con menos frecuencia en una población se denominan genes recesivos. Ustedes ya lo practicaron un poquito en el ejercicio o la actividad que se dejó, entonces ya tienen un poquito más de claridad. En cuanto a nuestros genes heterocigotos y homocigotos, hablamos de los genes o alelos que son iguales para homocigotos, ya sean dominantes o recesivos, y desiguales para heterocigotos, ya sea porque existe un dominante con un recesivo en sus alelos o porque hay variación en la letra que se está estableciendo, ¿listo? Y dentro de nuestros genotipos y fenotipos, cuando hablamos de genotipos, entonces nos referimos a características no visibles, es decir, nuestros alelos, y los fenotipos, estamos hablando entonces de las características visibles, como ya lo habíamos especificado. Entonces, color de ojos, estatura, talla, tamaño de las manos, forma del cabello, etc. Entonces, el día de hoy, y como lo habíamos dicho, vamos a empezar a explicar nuestras leyes de Mendel. Son 3 leyes de Mendel que nos especifican cómo es la variación o cómo se presentan los caracteres heredados de progenitores a descendientes. Entonces, el día de hoy vamos a explicar nuestra primera ley, que se denomina ley de la uniformidad. Cuando hablamos ley de la uniformidad, su misma palabra nos lo está diciendo, quiere decir de que los genes que se presentan tanto en progenitores como en descendientes son exactamente iguales, es decir, no existe variabilidad genética. ¿Cuándo se puede presentar este tipo de leyes o cuando se presentan estas características en los descendientes? Cuando el cruce de progenitores entre macho y hembras es totalmente puro. ¿Qué quiere decir totalmente puro? Que sean organismos de la misma especie, que sean organismos con las mismas características y que el cruce sea entre ellos mismos. Es decir, no se crucen con otras especies para que puedan existir variabilidad de genes, sino que se cruce entre la misma especie con los mismos genes sin ninguna variación. Generalmente en donde se presenta este tipo de descendencia en plantas, sobre todo, que son las semillas que nosotros compramos de pronto artificiales o de forma natural, las sembramos y la descendencia que nos dio entonces la volvemos a cruzar con las mismas plantas de la misma especie y así consecutivamente. ¿Listo? En nosotros ya es un poco difícil realizar la ley de la uniformidad porque ya evidenciamos que existen varias características y diferencia entre nuestros genes. Es por eso que el 99.9 nos hace comunes en nuestro genoma humano, pero el 0.1 es lo que nos hace diferentes con esa variabilidad genética. Entonces, para hablar el día de hoy y dar un poquito la explicación de la ley de la uniformidad, entonces dejamos claro de que son organismos que se cruzan con las mismas características, ¿cierto? Entonces, para explicar nuestra ley, vamos a empezar a aplicar lo que son nuestros cuadros de Punnett. ¿Se acuerdan cuáles son los cuadros de Punnett? Entonces, los cuadros de Punnett son los que me reflejan mediante un cuadrito, perdón, que yo no tengo casi pulso. Entonces, en el cuadrito representamos el macho, ¿cierto? Y representamos lo que es nuestra hembra. En esta parte entonces reflejamos las características genotípicas de lo que son nuestros padres, macho, y las características genotípicas de lo que es nuestra madre. ¿Listo? Entonces, para poder realizar el ejercicio vamos a formularlo. Si estamos hablando de uniformidad y de que tienen que ser organismos exactamente iguales, entonces vamos a dar un ejemplo para evidenciar cómo nos da la descendencia. Entonces, vamos a cruzar una planta de flores blancas, ¿cierto? Estimada para nuestro macho, con una planta de flores blancas estimada para nuestra hembra, ¿cierto? Si nos estamos dando cuenta de las características fenotípicas, estamos hablando de la misma característica, flores blancas versus flores blancas, y vamos a esperar la descendencia en resultado, cómo nos daría. Entonces,
Tenemos nuestros fenotipos, pero no es suficiente para poder realizar el ejercicio. Para poder realizar el ejercicio debo tener características fenotípicas que ya las tengo, pero a cada característica fenotípica darle su genotipo, que es el que vamos a ubicar en nuestro cuadro de Punnett y el que vamos a cruzar, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar nuestros genotipos. Si estamos hablando de flores blancas, ¿serán dominantes o recesivas las flores blancas? Entonces, las flores blancas en una comunidad vegetal viene siendo un carácter recesivo, ¿cierto? Dominan más las rojas, las azules, los tonos fuertes. Entonces, si son recesivas, cada característica, estoy hablando de coloración blanca, se representa con 2 alelos. Entonces, estoy hablando de que blancas son recesivas para macho, ¿cierto? Y como estoy hablando de la misma característica, entonces estoy hablando de blancas recesivas para la hembra. Entonces cada característica se representa con 2 alelos, que en términos cotidianos hablaríamos de 2 letricas. Ahora sí, teniendo nuestros genotipos y fenotipos, ¿cierto? Ya podemos darle solución a nuestro ejercicio en el cuadro de Punnett. ¿Cómo se hace? Vamos a ubicar nuestro papá y vamos a ubicar nuestra mamá. Decimos que nuestro papá es este, ¿cierto? El primero. Entonces lo vamos a ubicar en sus alelos, B con B. Ahora vamos a ubicar nuestra mamá, B con B. Y para realizar el cruce es, digamos que una operación matemática que ustedes ya la tienen muy clara. Las mismas letras se multiplican, entonces B por B me da B con B, B con B, me da el B con B, ¿cierto? B con B me da B con B y B con B me da B con B. Entonces, ¿cómo me daría el resultado? ¿Cuántos genotipos encontramos? Yo encuentro 2 B minúsculas, pero aquí también se repite, aquí también se repite, aquí también se repite. Quiere decir que el genotipo que me dio es B con B porque no hay ninguna otra variabilidad, y en un porcentaje, si estoy hablando de que esto es un 100%, cada cuadro equivaldría al 25, ¿cierto? Pero para darle una totalidad, entonces diría que de B con B existe un 100%, ¿cierto? Y su característica fenotípica serían flores blancas. Entonces, ¿qué me evidencia el ejercicio? Si yo crucé papá con mamá con una característica uniforme, es decir, igual, la descendencia me dio exactamente igual, me dio con el genotipo igual, que es B con B minúscula, y el fenotipo exactamente igual, flores blancas. ¿Listo? Entonces, esto es uniformidad. Cuando nosotros cruzamos nuestros progenitores con las mismas características para que la descendencia me dé exactamente igual. Aquí no hay cruce de genes, no hay variabilidad de genes, por eso se le denomina uniformidad. Cruzo padres iguales para que la descendencia me dé exactamente igual. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces vamos a cruzar, hagámoslo con animales. Entonces vamos a cruzar perros o un perro con manchas, ¿cierto? Si quiero que sea uniforme, debo cruzarlo otra vez con un perro con manchas, ¿verdad? Eso es uniformidad. Cruce el macho y a la hembra, perro con manchas. Entonces, vamos a darles nuestros genotipos. Tenemos los fenotipos, vamos a darle nuestros genotipos. Entonces, mi perro con manchas será dominante o recesivo. O sea, ¿cuántos perros con manchas se encuentran comúnmente? No mucho, ¿cierto? Entonces los perros con manchas también son recesivos, entonces podemos manejar la característica que es con manchas, con 2 alelos, entonces MM y MM. Y eso pues lo vamos a volver a cruzar, que ya aprendimos cómo se hacía. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro macho, tenemos nuestra hembra, entonces para nuestro papá, para nuestra mamá, ¿cierto? Cruzamos matemáticamente 2 M's, me daría M por M, 2 M's, M por M, 2 M's, M por M y 2 M's, M por M, ¿cierto? Y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces en el resultado me dio, yo encuentro que están M's por M's, también está aquí, está aquí, está aquí. Quiere decir que el único genotipo que se obtuvo fue M con un fenotipo de perros con manchas. ¿Listo? Entonces es otro ejemplo clarísimo de la uniformidad, que crucé macho con hembra de perros con manchas y la descendencia me dio exactamente igual en genotipo y en fenotipo de perro con manchas. Entonces, chicos, pues espero que
que haya sido claro el ejercicio. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra ley de la uniformidad, entonces estamos hablando de cruzar organismos exactamente iguales para que la descendencia nos dé exactamente igual. Espero entonces que haya quedado claro esta primera ley. Si tenemos alguna duda o inconveniente, nos podemos encontrar entonces el día jueves por nuestro enlace de Meet. También quería no dejar desapercibido o pasar desapercibido el día de hoy, que es nuestro Día de la Tierra, 22 de abril, haciendo una breve reflexión acerca de lo que es esto. Entonces, quisiera pedirles el favor de que todos pensáramos en casa acerca de cómo estamos cuidando y conservando nuestra llamada Tierra, nuestro planeta, nuestro hábitat, el que nos proporciona nuestros recursos para poder sobrevivir. ¿Lo estamos cuidando y de qué manera? O por el contrario, lo estamos degradando. ¿Qué pasa con esa degradación, chicos? ¿Qué pasa cuando los recursos que nos suministra la Tierra se acaben? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las demás especies? ¿Qué pasaría con nuestra dinámica? Entonces vamos a pensarlo. Y pues también en conmemoración quisiera que hiciéramos un logo en el cuaderno de la forma que ustedes quieran, que represente pues nuestro Día de la Tierra. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo en otras clases. Espero hayamos entendido lo que es la ley de la uniformidad y estaremos despejando pues las dudas que tengan. Muchísimas